Buenas tardes. Damos comienzo a la segunda exposición de la tarde titulada Sobre juegos, filosofía y vida buena a cargo del profesor Sebastián Briceño. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por la asistencia. Para mí es realmente un placer estar acá en Concepción y en la Universidad de Concepción en particular. Lo que quiero hablarles ahora es algo bastante general, no es sobre videojuegos en particular, sino que sobre juegos. No sé si lo que diga sobre juegos se aplica a videojuegos y en qué medida, si es que se aplica, pero me gustaría contrastar dos visiones de la vida buena. Una en la que la filosofía o algo parecido a la filosofía es esencial y los juegos no tienen mucha cabida en ella. Otra visión para la cual los juegos son esencial o son constituyentes esenciales de lo que es la vida buena y en la cual la filosofía no tiene cabida. Y una tercera posición que va a tratar de compatibilizar o ver en qué medida es posible entender que filosofía y juegos son componentes esenciales de la vida buena o entender en otra medida la filosofía como un juego, digamos. Bien, vamos a lo primero entonces. Quiero ver la visión de Aristóteles, ¿no? Quiero ver algunos puntos de ella. Como ustedes sabrán, Aristóteles en la Ética de Nicómaco defendió la idea según la cual nuestro fin último, perfecto, autosuficiente, es la felicidad o la vida buena, ¿no? Eudaimonía. En el libro 10 de la Ética de Nicómaco entendió que la felicidad es una actividad conforme a la virtud más excelsa que hay en nosotros. Esta virtud, se supone, es la razón o el intelecto, y tal actividad era la contemplación, comillas, de los objetos nobles y divinos, ¿no? O teoría. Aristóteles entendió, al menos en el libro 10, digamos, yo no voy a hacer mucha labor interpretativa, voy a hacer algo bastante de manual, digamos, no quiero hacer ninguna disputa muy de detalle. Pero digamos que Aristóteles entendió que la actividad contemplativa era la única actividad que puede ser amada por sí misma. Para él era la actividad más continua, la más agradable, la más autosuficiente, la menos instrumental de todas las actividades, ¿no? Como un fin en sí mismo. Es decir, para él la actividad contemplativa es el único tipo de actividad que nosotros podemos atribuirle a un dios, ¿no? O a los dioses. Es decir, a alguien no sujeto a los constreñimientos externos e internos que afectan a seres como nosotros, ¿no? Un dios, en este sentido, es absolutamente libre de esos constreñimientos. No tiene temores, no tiene esperanzas, no depende de familia ni de amigos, no tiene interacciones sociales que puedan gatillar la ira, la envidia, el amor, los celos, el orgullo, digamos. No tiene necesidades de ningún tipo, ¿cierto? Está libre, entonces, de esas condiciones que son necesarias para nosotros, o para que al menos nosotros podamos desplegar eso que nosotros conocemos como virtudes y vicios, ¿no? Nuestras virtudes prácticas. Por tanto, no tiene sentido atribuir a los dioses acciones justas, acciones generosas, valientes o moderadas. Hacerlo, según Aristóteles, sería algo así como una alabanza vulgar. ¿Qué hacen los dioses, digamos, ¿no? Si no hacen ninguna de estas actividades que colman nuestra agenda, ¿no? Amar, odiar, estar celoso, envidioso. ¿Qué hacen los dioses? Bueno, no hacen nada, dice Aristóteles, ¿no? Lo que hacen los dioses, que no están durmiendo, digamos, es ejercer la contemplación, ¿ya? La actividad más excelente, digamos. No es claro en qué sentido sea un hacer, contemplar algo, pero vamos a dejarlo por ahí, por ahora, entre paréntesis, digamos. Esta actividad, ¿no? Contemplar, parece ser una actividad inalcanzable para seres de nuestra naturaleza, ¿cierto? Que sí estamos constreñidos por ciertas circunstancias. Desde luego pasamos frío, tenemos celos, sentimos envidia, etcétera, digamos, ¿no? Tenemos necesidades materiales, digamos, y otro tipo de necesidades también, pero estamos constreñidos por presiones internas y externas, digamos. No somos libres en el sentido absoluto en que un Dios es libre, digamos. Pero según Aristóteles, digamos, ese modelo era en parte alcanzable para nosotros. O sea, nosotros podíamos en alguna medida vivir o aspirar a vivir como dioses, ¿ya? Es decir, era alcanzable en principio de Aristóteles. Y si era alcanzable, tal vez parcial o imperfectamente, ¿no? Es porque había algo en nosotros divino, ¿no? O es alcanzable en la medida que nosotros participamos de la divinidad.
Y era esperable que nosotros lleváramos una vida parecida a los dioses como una forma de coronar, ¿no? O celebrar el ejercicio de nuestras virtudes prácticas de la vida, ¿no? Algo así como una recompensa al final del camino. Nosotros podíamos después dedicarnos a la contemplación, ¿no? Una vez que nosotros hayamos desplegado una vida práctica virtuosa, podemos finalmente destinar nuestros tiempos a contemplar, como los dioses lo hacen. En este último sentido, el ejercicio de la razón práctica parece estar subordinado al ejercicio de la razón teórica, ¿no? Es instrumental a esta última y la usamos, la razón práctica, solo porque estamos constreñidos por nuestras humanas circunstancias. Estamos expuestos al peligro, estamos expuestos al hambre, al frío, a enemigos, necesitamos también de otros para vivir. Son estas circunstancias las que permiten que se despliegue nuestra razón práctica, nuestras virtudes prácticas, nuestras disposiciones habituales, ¿no? La generosidad y el egoísmo, el valor y la cobardía, etc. Bien, ¿qué es teoría o qué es esta actividad contemplativa de la que habla Aristóteles? No es claro, ¿no? Aquí los autores discuten mucho sobre qué diablos es teoría, no es para nada, no hay una respuesta unívoca, digamos. Pero sí se supone, ¿no?, que esta es la actividad propia de los dioses, que nosotros participamos de ella solo en cierta medida o imperfectamente. Y se ha entendido, y aquí estoy siguiendo a Kenny y Brody, digamos, que teoría es algo así como una consideración activa, ¿sí?, de la explicación última de todo lo existente, o el captar cómo es que las partes de la realidad calzan y la razón por las cuales las cosas son como son. Como decía, esto ya presenta un problema, porque ¿en qué sentido la contemplación es un hacer o una actividad? Parece ser algo complicado, ¿no? Desde luego uno puede usar estas palabras de consideración activa, ¿ya? Pero ¿qué está haciendo uno al mirar esos objetos eternos que parecen ser los primeros principios, o los objetos matemáticos, o las causas primeras, o cosas así? Pero digamos que en algún sentido todavía no claro para nosotros puede ser un hacer. Un segundo punto a esclarecer, diría yo, es cómo se relaciona teoría con filosofía. Uno dirá que en el sentido más como etimológico, supuestamente, ¿no?, la filosofía es amor por algo que no se posee, la sabiduría, ¿no? Y por lo tanto la filosofía parece estar más cerca de la búsqueda de algo que de la posesión de algo. Pero se supone que teoría no es la búsqueda de la explicación última de todo lo existente, sino algo así como el goce de la misma, ¿no? Para Aristóteles claramente más placentera, ¿no? Es más placentera la posesión que el goce, dice, porque es más perfecto saber, dice, que buscar conocimiento. Y lo es al menos en el siguiente sentido: es mejor, parece ser, la actividad en la que somos uno con el objeto que se mueve a la actividad en la que estamos separados del objeto que tratamos de encontrar. ¿Qué sucede? Yo quiero emparentar filosofía con teoría, digamos, ¿no? O quiero decir que la filosofía en algún sentido es actividad teórica, digamos. ¿Qué pasa? Para el cultivo de la filosofía, ¿no?, tal vez es lo más cercano que los seres humanos, contenidos por las circunstancias externas e internas por las cuales estamos contenidos, ¿no?, tal vez podamos estar de esa actividad divina, ¿no? La filosofía es tal vez lo más cerca que nosotros podamos estar de teoría. No solo por nuestros constreñimientos corporales, ¿no? No solo porque pasamos hambre y frío y tenemos que salir a buscar alimento y techo, digamos, sino que porque incluso si fuésemos algo así como almas incorpóreas, ¿no?, almas separadas de cuerpos, seríamos con todo almas finitas, ¿cierto?, no dioses. Es decir, nuestra razón y nuestra voluntad, nuestras capacidades racionales y volitivas serían limitadas. Es decir, no poseeríamos todo el conocimiento que nosotros estamos presuponiendo existe para un Dios cuando contempla todo el universo, ¿no?, en una suerte de abrir y cerrar de ojos. No. Por lo tanto, yo creo que filosofía parece ser la actividad más cercana a la que los dioses supuestamente realizan, ¿no?, que es teoría. Por lo tanto, yo me voy a quedar con una definición de filosofía, que es la definición que da Adrian Moore en La evolución de la metafísica moderna, que es una definición que él da para metafísica, pero que me parece lo suficientemente general, vaga, ¿no?, y útil y apropiada para estos efectos. Y es la siguiente: él dice metafísica,
digamos filosofía acá, es el intento más general por hacer sentido de las cosas. No dice mucho la definición, ¿no? Pero sí hay cosas importantes que son dignas de destacar. Desde luego él habla de las cosas, pero bueno, esto puede ser mucho, digamos, todo de partida, ¿no? Nosotros somos cosas, en este sentido laxo, los conceptos incluso pueden ser cosas, ¿no? Aquí distanciándome un poco de la exposición de Sebastián, aquí estoy incluyendo en realidad que la filosofía está preocupándose de las cosas y dentro de las cosas estoy hablando de todo, digamos, ¿no? No de una suerte de explicación de los conceptos sobre las cosas, sino que directamente de todo. Pero es generalísimo, o lo más general en su tipo, y esto es importante, es un intento por hacer sentido de las cosas, porque no podemos descartar, digamos, la posibilidad de que sea imposible hacer sentido de las cosas, ¿no? Sea porque nosotros estamos radicalmente imposibilitados de hacer sentido de las cosas, o sea porque simplemente las cosas no tienen sentido, digamos, ¿no? No quiero descartar esa posibilidad. Pero así todo, aunque fuese imposible, por ejemplo, hacer sentido de las cosas, porque las cosas no tienen sentido, o porque nosotros simplemente estamos radicalmente incapacitados de hacer sentido de ellas, siempre es posible intentar hacer sentido de las cosas, ¿no? Así como uno puede intentar bajar la luna a escopetazos y nunca lograrlo, digamos, ¿no? Pero sí se puede intentar. Bien, ¿qué lugar ocupan los juegos en esta comprensión de la vida buena? En esta comprensión de la vida buena ofrecida por Aristóteles, ¿no? Parece ser, para Aristóteles, que es posible llevar una vida de virtud práctica sin tener la posibilidad de coronarla con vida contemplativa, típicamente porque no nos alcanza el tiempo, ¿no? Nos la llevamos trabajando, ¿ya? Y la jubilación nunca llega y la vida contemplativa tampoco, etc., ¿no? Parece ser que para Aristóteles no hay nada malo en ello, es decir, no hay nada malo en una vida totalmente absorbida por las virtudes prácticas, por el ejercicio de la razón práctica, en la cual no hay más tiempo ya para ejercer virtudes, la actividad contemplativa, digamos. Es decir, no habría nada malo en ella, ¿no? Desde un punto de vista estrictamente ético, aunque sería mejor, claramente, más noble tal vez, o más digno de los dioses poder hacerlo. Es decir, tener tiempo, dejarse un tiempo, hacerse un tiempo para la vida contemplativa. Pero fíjense, también es posible llevar una vida práctica, una vida de virtud práctica, digamos, y coronarla con una actividad no instrumental diferente de la vida contemplativa. Jugar juegos, por ejemplo, parece ser tal cosa. Si jugar juegos parece ser una buena candidata a una actividad no instrumental, digamos. Uno, por ejemplo, típicamente trabaja toda la semana y dice, bueno, el fin de semana yo juego al fútbol, ¿cierto? Es mi día, y listo. Para eso trabajo, uno suele decir, ¿no? Para que el sábado yo juegue fútbol, digámoslo así. Uno no juega para volver a trabajar el lunes, no, uno trabaja de lunes a viernes para jugar el sábado. Uno corona su semana con una actividad no instrumental, jugar al fútbol. Sin embargo, Aristóteles no considera jugar juegos como una actividad equiparable en ningún sentido a la contemplación. Si bien él no habla de jugar juegos, sí habla de, no digo acá a lo largo de toda su obra porque no soy un scholar en Aristóteles ni nada por el estilo, pero estoy aquí remitiéndome básicamente al libro 10 de la Ética Nicomano. Dice, él no habla de jugar juegos, pero sí habla de ocio y de actividades de diversión y esparcimiento. Nosotros tendemos intuitivamente asociar los juegos a ese tipo de actividades, ¿no? Pero él considera estas actividades instrumentales a la felicidad, algo así como un descanso para poder seguir trabajando para luego lograr felicidad. Es decir, para Aristóteles no da lo mismo en qué gastamos nuestro ocio. La idea es que sea algo, ese ocio, digamos, en qué gastamos nuestro ocio tiene que ser algo que valga la pena, ¿no? De modo que todo el esfuerzo previo por librarnos de nuestros constreñimientos no haya sido en vano. Sería, comillas, necio y pueril, dice Aristóteles, trabajar para divertirse o descansar, pues ni la diversión ni el descanso son fines en sí mismos. Aquí voy a citar un pasaje de la Ética. Dice, la felicidad no está en la diversión, pues sería absurdo que el fin del hombre fuera la diversión y que el hombre se afanara y padeciera toda la vida por causa de la diversión. Pues todas las cosas, por así decir, las elegimos por causa de otra, excepto la felicidad, ya que ella misma es el fin. Ocuparse y trabajar por causa de la diversión parece necio y muy pueril. En cambio, divertirse para afanarse después parece, como dice Anacarsis,
estar bien, porque la diversión es como un descanso, y como los hombres no pueden estar trabajando continuamente, necesitan descanso. El descanso, por tanto, no es un fin, porque tiene lugar por causa de la actividad. La vida feliz, por otra parte, se considera que es la vida conforme a la virtud, y esta vida tiene lugar en el esfuerzo, no en la diversión. Y decimos que son mejores las cosas serias que las que provocan risa y son divertidas. Y más seria la actividad de la parte mejor del hombre y del mejor hombre. Y la actividad del mejor es siempre superior y hace a uno más feliz. ¿Ya? Entonces tenemos el modelo de Aristóteles parece un modelo en que el ideal de felicidad es aquel que está plasmado en los dioses, ¿no? Y el tipo de actividad que hacen los dioses es vida contemplativa. Nosotros no podemos llevar esa vida, pero según mi interpretación, lo que más se acerca a esa vida, o a una vida de teoría, sería algo así como la vida condenada al estudio de la filosofía, ¿no? Una actividad en que nosotros estamos, más que contemplando las cosas en todas sus causas y en todas sus junturas, estamos haciendo el intento por hacer eso, ¿no? Acercándonos a ese ideal al menos. Pero claramente los juegos están fuera de la ecuación, digamos. Los juegos parecen ser, si no explícitamente, al menos implícitamente, más bien condenados a estar recluidos en ratos de esparcimiento, ¿no? Para recuperar fuerzas. Bien. Un segundo modelo que quiero examinar es uno para el cual los juegos y la vida buena están esencialmente asociados. Y es el modelo que ofrece Bernard Suits en este libro maravilloso que se llama The Grasshopper, o el saltamontes, digamos. Que ofrece una suerte de fábula, de una relectura de la fábula de la cigarra y la hormiga, dándole todos los créditos a la cigarra, digamos, y no a la hormiga. Es decir, existencialmente, todas las fichas están puestas en la cigarra, que es algo así como la razón de vida de todas las actividades de la hormiga. Uno trabaja para hacer lo que la cigarra ya está haciendo. En cambio, la razón de existir de la hormiga, ¿cuál es, digamos? Salvo dar lugar a un modo de vida como el de la cigarra, digamos. Nadie quiere vivir como una hormiga. Las fábulas son raras, nunca se entiende muy bien. Bueno, esa fábula es una de esas que no se entiende muy bien, la lección. Bueno, para Suits, jugar juegos en un sentido estricto es realmente la única actividad no instrumental o autotélica, como dicen, ¿no? Es la única actividad no instrumental. Lo otro distintivo de Suits es que no solo él eleva a los juegos como al ideal de vida buena, sino que además, vamos a ver, la filosofía no forma parte de este ideal, ¿no? ¿Qué es jugar un juego para Suits? Aquí lo cito, dice: jugar un juego es intentar la obtención de un estado de cosas específico, usando solo medios permitidos por las reglas, donde las reglas prohíben medios eficientes en favor de medios menos eficientes, y donde las reglas son aceptadas solo porque ellas hacen posible dicha actividad. En términos más comprimidos, lo define así: jugar un juego es el intento voluntario de superar obstáculos innecesarios. ¿Sí? Fíjense, hay 4 elementos en esta definición. Uno es la obtención de un estado de cosas específico. Podemos pensar en una competencia de dardo, en acertarle al centro con el dardo, ¿no? Al blanco. Este objetivo es prelúdico, es decir, tiene que ser algo factible, pero con independencia de las reglas del juego. Fíjense que yo me puedo parar en el bar y enterrar el dardo en el centro, ¿no? Sin estar jugando los dardos, digamos, puedo obtener el mismo resultado prelúdico. Pero la idea es que la identidad y la factibilidad de ese estado de cosas sea independiente del juego. O al menos las condiciones de identidad y existencia de ese estado de cosas son independientes a las del juego. Fíjense que además hay medios permitidos por las reglas constitutivas del juego. Esto es, reglas para ganar el juego, no para obtener el estado de cosas prelúdico. Es decir, las reglas de la competencia de dardos dicen que uno tiene que lanzar desde cierta distancia el dardo y no simplemente pararse y enterrarlo o usar un brazo mecánico hasta llegar allá. No, hay ciertos contrañimientos que las reglas imponen. Hay ciertos medios que excluyen las reglas para alcanzar ese resultado o estado de cosas. Fíjense que los medios permitidos por las reglas constitutivas del juego en realidad prescriben medios ineficientes estas reglas, ¿no? Son medios ineficientes comparado con los medios prelúdicos. La idea es que en la competencia de dardo se me está prohibiendo utilizar medios por los cuales me sería mucho más fácil llegar al centro del tablero, ¿no? Nosotros también podemos pensar en el juego de subir un cerro o subir el Everest, ¿no? Yo me acuerdo que uno de los exploradores del Everest le preguntaban: ¿por qué subes el Everest? Es que esto es como un juego, decía. Y esto es lo más importante que hay, es jugar juegos, digamos. Y
¿Qué pasa, digamos? ¿Por qué lo hace, digamos? Digamos que no sé, yo no sé si es posible, pero es posible a lo mejor que un helicóptero te dejara en la punta del Everest, ¿cierto? En 5 minutos. Pero este tipo arriesga su vida, compañeros se murieron. ¿Por qué lo hace, digamos? ¿No? ¿Qué gana con...? Imaginen que no le pagan, digamos, ¿no? Eso supuestamente es por hacer esto. De hecho, vamos a decir que esto es una de las cosas, de las condiciones, ¿no? Bueno, la idea entonces es que la eficiencia, el uso de medios más eficientes para lograr la finalidad prelúdica queda prohibido por las reglas constitutivas. Es decir, la eficiencia que demandan los juegos suele ser más bien una eficiencia interna al juego, ¿no? Por supuesto, si yo quiero ganar una carrera en sacos, tengo que ser eficiente, pero no puedo usar medios prohibidos por las reglas. Tengo que usar medios ineficientes, los que permitidos por las reglas, de la forma más eficiente posible, ¿cierto? Para poder ganar la carrera en saco o llegar al Everest primero, digamos, no sé. El tercer elemento es que deben haber algo así como reglas del juego. Y esto diferencia a la definición de Suits con otras consideraciones más generales como de Huizinga. En realidad que Huizinga decía que poco menos que todo era juego. Entonces, Suits tiene al menos la pretensión de marcar con mayor precisión las actividades que califican como jugar un juego. Para Huizinga, por ejemplo, en el célebre Homo Ludens, sus criterios, que en realidad no aspiraban a ser una definición real como la de Suits, los criterios que él daba, los rasgos distintivos del juego, permitían que cualquier cosa fuera juego, ¿cierto? Que el arte fuera juego, que la danza fuera juego, que los tribunales de justicia, lo que hicieran de alguna manera, fuera un juego, etc. Eso le molesta, le irrita, diría yo, a Suits. Él quiere dar con algo en que en realidad nosotros no trivialicemos el juego, ¿no? Hay algunas cosas que son juego, y para esto es fundamental que haya reglas de juego. Fíjense que cuando Suits habla de jugar un juego, o sea, cuando él habla de juego está hablando de jugar un juego. Por ejemplo, este partido de fútbol, esta instancia, digamos, ¿no? Este token. No está hablando del juego como institución, como las reglas del juego. No, eso es parte de lo que es jugar un partido de fútbol. Está presupuesto, las reglas del juego, ¿no? Finalmente está la actitud lúdica. Y este es un elemento clave, ¿no? La actitud lúdica está dirigida hacia las reglas. De alguna manera, la actitud lúdica presupone que las reglas son aceptadas por el jugador de una manera soberana, libre, ¿no? Es decir, las reglas las acepta el jugador solo en tanto que hacen posible el juego en cuestión, no por otra razón. Es decir, esto permite diferenciar, por ejemplo, entre lo que es jugar un juego y usar un juego. ¿Ya? Por ejemplo, si a mí me dicen, mira, date 2 vueltas a la manzana en 10 segundos o si no mato a tu hija, yo no puedo decir que me esté dando 2 vueltas a la semana porque estoy jugando. Ahí estoy usando un juego a lo mejor, el quien se da la vuelta a la manzana en menos tiempo, algo por el estilo, para salvar a mi hija de una amenaza. Pero estoy instrumentalizando el juego porque tengo en vista otro fin. ¿Ya? La idea es que un juego, cuando yo acepto las reglas de un juego, las acepto libremente. No porque estoy, por ejemplo, siendo amenazado, digamos, ¿no? Lo mismo sucede con los pagos. ¿Por qué se diluye la frontera entre juego y trabajo cuando nosotros vemos a tenistas profesionales? Porque uno dice, bueno, este gallo lo hará porque le gusta o lo hará porque hay $1 millón al final del camino. ¿Ya? Eso puede teñir nuestro juicio, digamos, ¿no? Pero la idea es que uno despliega voluntad, o sea, acepta esas reglas en forma libre, no para usar el juego. Es decir, yo no tomo el juego como un medio para ganarme el pan, por ejemplo. Puede que además me paguen, pero podría decir el ejercicio contrafáctico, decir, ¿sabes qué? Yo jugaría al tenis igual, aunque me pagaran 0. Para mí es un juego, más que un trabajo. Fíjense, quiero listar algunas propiedades que da Brown en este libro que se llama Play, que son propias de la actividad jugar un juego. Fíjense, primero es no instrumental, ¿ya? Es una actividad no instrumental. Es voluntaria, libre. Esto también está presente en Huizinga, digamos. La idea de que un juego está preñado de libertad y de no instrumentalidad. Parece ser una actividad también inherentemente atractiva. En cuarto lugar, parece ser que los juegos en general hacen perder la noción del tiempo. O que el tiempo al estar jugando transcurre a un ritmo distinto de cuando no estamos jugando. En quinto lugar, y esto es importante, digamos, disminuye la autoconciencia, ¿no? Un buen jugador, típicamente, no sé, si yo veo a Messi jugar a la pelota, no veo algo así como el alter ego de Messi. Yo veo a Messi totalmente subsumido en el juego que está jugando. Lo mismo cuando veo jugar a Federer, digamos. Yo digo, no veo
no veo a un Federer conflictuado, digamos, ¿no? Hay algo como de unidad de conciencia en Federer. Él y la raqueta son uno, él y el juego que está jugando, de alguna manera, está completamente compenetrado en el juego, ¿cierto? No hay autoconciencia del jugador. Los juegos también ofrecen algo así como potencial para el cambio y la improvisación. En general, los juegos no son monótonos, digamos. O sea, sí, yo puedo, por ejemplo, estar jugando ajedrez y tener algo así como un abanico de posibilidades que me presenta este escenario, pero siempre hay espacio para la novedad, la innovación. Siempre una jugada, puede haber cosas que nosotros hayamos visto antes, pero siempre hay espacio para el cambio, digamos. Y lo otro que producen los juegos es una suerte de deseo de continuidad. Ahí aflora nuestro espíritu infantil y decir, no quiero dejar de jugar todavía o quiero volver a jugar luego, digamos. Bien. La pregunta es por qué Suits considera que jugar juegos es la única actividad autotélica o no instrumental. Para esto él se imagina un escenario contrafáctico llamado utopía. Y él dice, en realidad en utopía es la única actividad que nosotros haríamos. ¿Por qué jugaríamos solo juegos en utopía, digamos? Bueno, se supone que en utopía, al menos la forma que la diseña Suits, es un lugar que encarna el ideal de la existencia humana. Cito aquí, es un estado de cosas donde las personas se involucran solo en aquellas actividades que valoran intrínsecamente. Es decir, un lugar donde todas las actividades humanas instrumentales han sido eliminadas. ¿Bien? Si ustedes ya no tienen necesidad de ganarse el pan, no tienen necesidad de pagar arriendo, de pagar luz, ¿no? Todo eso está cubierto. No tienen frustración, no andan envidiando al vecino. ¿Qué hacen una vez que hayan paliado todas esas necesidades? Jugar, dice Suits, ¿no? Es decir, para él en este escenario toda necesidad encuentra satisfacción con solo apretar un botón telepático. Es decir, la idea es que ni siquiera ustedes tengan que hacer la actividad instrumental de levantarse de su cama, digamos, y apretar un botón para obtener comida, sino que basta con que piensen, digamos. Por eso, dice Suits, aquí en utopía solo se juegan juegos, ¿bien? Y por eso, entre otras cosas, no hay ni arte, ni sexo, ni filosofía, digamos. Ni arte, ni sexo, bueno, pero no hay esas cosas, porque en realidad él dice todo el arte, todo el sexo también, está completamente contaminado de nuestras precariedades, ¿no? Nosotros lo que volcamos ahí son muchas frustraciones también, muchas inseguridades, necesidades. Por lo mismo tampoco hay filosofía en utopía. Él dice lo siguiente, y aquí cito, tal como hemos supuesto que nuestros utópicos han adquirido todos los bienes económicos que pueden usar, debemos asumir que ellos han adquirido todo el conocimiento que existe. En utopía, por tanto, no hay científicos, filósofos o cualquier otro investigador intelectual. Es decir, ¿qué se hace en utopía? Simplemente se juega juegos. Bien, eso es Suits. Ahora me gustaría ver si es posible entender a la filosofía como un juego. Si tenemos dos modelos, uno que dice la vida buena en realidad consiste o es esencialmente vida contemplativa, y vida contemplativa no es igual a juegos. La única actividad, la mejor actividad no instrumental es algo así como la filosofía, o al menos para los humanos, digamos, la teoría de los dioses, digamos. Un segundo modelo que es el de Suits, para el cual en realidad la única actividad autotélica no instrumental serían los juegos, y un lugar como utopía, donde solo jugamos, no tiene lugar para la filosofía, ¿no? Que de alguna manera lo que hace es satisfacer nuestro deseo por conocimiento, ¿no? Pues ya lo tenemos, o por lo menos ya nos basta con apretar el botón. Bueno, quiero ver si es posible entender la filosofía como un juego y qué constreñimiento habría que aceptar para que esto fuera así, ¿no? Diría yo que para que la pregunta sobre ese caso de la filosofía cuenta como un juego siquiera tenga sentido, tenemos que refinar al menos nuestra comprensión de utopía. Es decir, así como Suits entiende que en utopía no tenemos necesidad de trabajar para obtener techo y comida, pues estos de alguna manera están a nuestra libre e inmediata disposición con solo apretar un botón telepático, debemos descartar la posibilidad de que en utopía poseamos, de hecho, todo el conocimiento. Bastaría con que esté a nuestra libre e inmediata disposición con solo apretar un botón telepático. La cuestión es que si en utopía poseyéramos, de hecho, todo el conocimiento, entonces ya no sería nuestra utopía, ¿no? Ya seríamos dioses habitando utopía. La idea, para que sea utopía, sea una utopía humana todavía, tenemos que al menos conservar
nuestra naturaleza en términos racionales y volitivos. Es decir, nosotros no somos omniscientes, de hecho no poseemos todo el conocimiento y somos volitivamente libres. Nosotros podríamos aceptar o no apretar el botón telepático, por ejemplo. Podríamos decidir comer o no comer. La cuestión es que en utopía no requiere esfuerzo, no requiere actividades instrumentales. Ojo, que también, aquí subrayo lo que decía al principio, la verdad es que no podemos descartar la posibilidad de que sea, no podemos descartar que sea imposible, digamos, hacer sentido de las cosas. Lo que tenemos que conservar para que al menos la filosofía tenga sentido es que el intento por hacer sentido de las cosas sea posible. Es decir, que podamos intentar lo imposible. Esto permitiría, por ejemplo, que a nosotros, si quisiéramos apretar el botón telepático, lo pudiésemos hacer y obtener así conocimiento filosófico, que incluso podría arrojar algo así como un resultado, como una chicharra, que dice, no, lo que estás preguntando no tiene respuesta, digo. Ojo, fíjense también que debería entenderse, para que filosofía pudiese ser entendida como un juego aquí en Utopía, debe entenderse como lo que Switch denomina un juego abierto. Para acomodar los requisitos anteriores también, ¿no? Para Switch los juegos abiertos no tienen objetivo inherente cuyo cumplimiento pone fin al juego, como cruzar una meta, como marcar un gol, como hacer jaque mate al rey, ¿no? Un juego abierto, en cambio, es un sistema de movidas recíprocamente habilitantes cuyo propósito es la continua operación del sistema, la continua operación del sistema. Sí, la continuidad del juego. Por ejemplo, comparen el ping-pong, ¿no? Que el que pierda los 21 para la casa versus el juego de mantener la pelota en el aire. La idea es que si yo tiro la pelota, esa jugada lo que tiene que hacer es habilitar la otra jugada, que sea mantener la pelota en el aire, ¿no? Y la idea es mantener el juego. En la filosofía, diría yo, tal como en la seducción, una vez que el objeto de deseo es poseído, la atención se disipa y el juego termina. La obtención de sabiduría pone fin al juego, ya no somos filósofos, somos sabios, somos dioses, en ese sentido cognitivo. Es decir, no habría más actividad intelectual como la conocemos, salvo la contemplación en el sentido divino, si es que nosotros poseyéramos, de hecho, todo el juego. Por tanto, quien practica la filosofía con otros, en general, entiende la filosofía como un juego abierto. Sabe que cualquier jugada que haga es jugada habilitante, ¿no? Sabe que cualquier propuesta que haga en filosofía vendrá otro jugador a destrabar algo, a detectar un problema, un contraejemplo, una pregunta, echar abajo un supuesto, etc. Es jugada habilitante. Es decir, lo que hace es perpetuar la filosofía en general, cualquiera de las jugadas. Yo diría que en general, con estos requerimientos uno podría entender que la filosofía es un juego. Creo que hay un gran problema, o sea, puede haber más, pero me gustaría centrarme para ir cerrando, digamos, ya hay espacio para discusión, pero me gustaría centrarme voy a mencionar algunos, pero me gustaría centrarme en un solo problema, digamos, ¿no? Uno podría, por ejemplo, encontrar problemas, por ejemplo, que la definición de Switch trivializa la noción de juego de igual manera que la de Huizinga, al poner toda la carga de lo que es un juego en la actitud lúdica, ¿no? O sea, de alguna manera parece ser que todos los otros elementos están subordinados a la actitud lúdica. O sea, cualquier cosa puede ser juego en la medida que yo me lo tome como un juego, ¿no? En que yo acepte ciertas reglas y decida optar, digamos, por medios ineficientes para obtener ciertos resultados. Entonces, en utopía yo podría, el juego de buscar comida en lugar de apretar el botón, el juego de hacerme una casa en lugar de apretar el botón, ¿no? Podría tener puro juego, digamos. Y eso, si nosotros lo podríamos encontrar, entonces, claro, abandonando ese escenario contrafáctico, volviendo al mundo actual, podríamos encontrar jugadores, digamos. Hay gente que se toma la vida como un juego y dice, no, bueno, perdí una casa en el casino, ¿no? Y que se toma toda actividad que muchos de nosotros la tomamos en términos instrumentales, se la toma como un juego. Él acepta en términos libres, ¿no? Aquello que nosotros aceptamos solamente porque esa actividad es un medio para obtener otra cosa, ¿no? Uno ve a esa gente suele ser inspiradora a veces, pero a veces son modelos también que nos distorsionan un poco el esquema, digamos. Pero también uno podría decir que con el modelo de Switch uno parece perder el contraste también, o si uno entiende la filosofía como juego, uno pareciera perder el contraste que busca rescatar Switch entre jugar un juego y lo ordinario, ¿no? Es algo que Huizinga también busca. Se supone que el juego de alguna manera nos saca de la esfera de lo ordinario, ¿no? Es como que una cápsula temporal también. Tiene condiciones espaciotemporales que permiten delimitarlo de lo ordinario, del tráfico, del comercio, digamos, instrumental,
¿cierto? Por eso suele haber canchas, tableros, o sea, espacios demarcados para jugar, tiempos. Pero descartando eso, digamos, me gustaría centrarme en el problema de la autoconciencia. Yo les dije que se supone que uno de los rasgos distintivos de un juego es que disminuye la autoconciencia de los jugadores. Pero fíjense que la filosofía parece aumentar la autoconciencia de los jugadores, o de los que practican la filosofía. O sea, la reflexión filosófica es hiperambiciosa. O sea, tiene un alcance generalísimo. No solo usa conceptos hipergenerales como, en lugar de hablar de casa y barco, habla de cosas o objetos, ¿ya? Pero lo que hace en realidad es tener hiperambición en el sentido del alcance de objetos que pretende explicar. Por tanto, uno diría que, si uno echa una mirada, si sobrevuela la historia de la filosofía occidental, típicamente no hay gran sistema filosófico que no haya incluido dentro de sus explicaciones a la filosofía misma o a la tarea que está llevando a cabo la filosofía, ¿no? Tampoco deja fuera al pensador que está pensando el sistema filosófico, ¿no? Todo sistema aspira a esta totalidad, todo sistema filosófico de alcance generalísimo, ¿no? Es decir, por lo tanto, la reflexión filosófica tiene el problema que suele incluirse a sí misma. O sea, digo que es un problema para poder considerarla un juego, o un juego a quien practica la filosofía, o un jugador a quien practica la filosofía, digamos. Pasa lo siguiente, que la autoconciencia en general entra en conflicto con la autoconfianza que nosotros debemos tener en general para realizar actividades. No sé, acá se me va a caer el carnet, pero no sé si, pero cuando antes la gente sacaba a bailar a otra persona en una fiesta, me siento como mi papá hablando, pero ¿qué pasa, no? Cuando uno está en una fiesta y quiere sacar a bailar a la niña que le gusta, hay dos pulsiones ahí internas, digamos. Hay autoconfianza, es como vamos, ¿no? Y autoconciencia, pero mírate, ridículo. ¿Qué pasa? Uno se queda atrapado en esa tensión, ¿no? Y uno ve con los que tenemos más autoconciencia, vemos con envidia total a quienes tienen radical autoconfianza y están en la pista completamente olvidados de sí, compenetrados, bailan mejor, digamos. Alguien que no está autoconsciente de su baile típicamente baila mejor y lo pasa mejor en una fiesta que aquel que está siendo autoconsciente. Eso es un problema, ¿no? Si es que queremos considerar la filosofía como un juego. A la filosofía le suele pasar lo que le pasa a los personajes de este video de Monty Python, no sé si lo ven, los jugadores cuando están disfrazados como los filósofos de la historia en dos equipos de fútbol en YouTube, ¿no? Está el árbitro da el pitazo inicial, comienza el partido y los filósofos se ponen a pensar, nadie da el puntapié inicial hasta que llega Marx y le pega un chute a la pelota, ¿no? Bueno, parece ser entonces que autoconciencia y autoconfianza entran en tensión. Y un juego, una actividad, digamos, una actividad como el juego exige autoconfianza, ¿no? Exige olvidarse, vamos, como olvídate del ridículo, ¿no? Saca a bailar, baila, olvídate de ti mismo, ¿no? Y sumérgete en esa actividad. Si te pones muy autoconsciente, te paralizas, ¿no? Ejecutas mal. Y yo diría que esta es la gran dificultad de encontrar a la filosofía a considerar la filosofía como un juego. Es que su hiperambición hace que ella sea demasiado autoconsciente de sí misma y hace que sus practicantes sean demasiado autoconscientes de lo que están haciendo. Y esto suele producir momentos de parálisis, o de cierta frustración. No sé si esto pasa en la meditación también a veces. No sé no es que yo medite, para nada, pero cuando uno lee sobre meditación o escucha gente que hace meditación, la verdad que supuestamente, ¿qué es lo que quieres lograr cuando meditas? Digamos, ¿no? Algo así como no pensar, o poner tu mente en blanco, te dicen, unas cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, ese objetivo no lo vas a lograr diciendo no piensen, ¿cierto? Ese pensamiento, el pensamiento de desactivar tus pensamientos, suele ser contraproducente. Lo que hace es activar más tu ego, digamos, ¿no? Y hacerte más hiperconsciente del ridículo que estás haciendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Como un buen meditador, ¿qué tienes que hacer? Como dejar que el pensamiento suceda, digamos, y que tenga que suceder lo que suceda, pero abstraerse de usar el ego para reprimir ese pensamiento. No más, dejar de pensar diciendo
no piensen, no piensen, no piensen, no piensen, ¿no? Eso es contraproducente. Bueno, yo creo que este es el gran problema, y la verdad que aparte de esos ejemplos, digamos, quería traer a colación una entrevista que le hacen a Stephen Yablo, un gran filósofo del MIT, digamos, que deja ver, de alguna manera, esta trampa en la que puede caer la filosofía. O sea, yo diría que para que la filosofía pueda hacer juego, esa autoconciencia tiene que ser como limitada, digamos, ¿no? Pero eso, de alguna manera, entra en tensión con las aspiraciones generalísimas o las ambiciones generalísimas de la filosofía, que pretende incluir todo, es decir, incluir a sí misma como actividad dentro de su objeto de comprensión. Bueno, resulta que a Stephen Yablo lo están entrevistando. No sé si han visto ese What It's Like to Be a Philosopher. Es una página súper buena donde hay entrevista a hartos filósofos. Y en una le pregunta al entrevistador, ¿qué te impulsa, ¿no?, a hacer lo que haces? Y él dice, mira, hacer algo es lo suficientemente difícil. Saber cómo y saber por qué razón uno hace lo que hace es algo opcional que suele convertirse en obstáculos para hacer lo que uno hace. Y así sucede, digamos, en los momentos de más autoconciencia metodológica en filosofía, cuando surge el pragmatismo, por ejemplo, el verificacionismo. Y luego el entrevistador le pregunta otra presión que suele tener la filosofía, ¿no? Dice, ¿cómo la filosofía informa tu vida más allá de la academia? Él dice, no mucho. ¿Te preocupa eso? Suena como algo que te preocupa a ti. Y de alguna manera también deja ver eso que a Yablo yo diría como un ejemplo de alguien que sabe jugar, ¿no? Se olvida de sí mismo, disfruta lo que está haciendo, no da cuenta de por qué está haciendo lo que hace. Tal vez un filósofo limitado en el sentido que nosotros, si es que lo contrastamos con la definición hiperambiciosa de la filosofía como una preocupación por todo, incluido a sí misma. Y también no instrumentaliza la filosofía, ¿se fijan? O sea, no es esta idea, pero bueno, la filosofía te tiene que hacer mejor persona, o te tiene que... ¿Qué estás haciendo como ciudadano a la vez? ¿Por qué no dejas de hacer esto que estás haciendo? ¿Por qué no te pones en el lugar de los... Estás jugando en algún sentido, ¿no? Eso puede tener vicio y virtud, a lo mejor es la manera en que la filosofía podría ser un juego, pero a lo mejor es una manera limitada de entender la filosofía. Pero yo diría que sin esas limitaciones no puede ser considerada como un juego. Eso es preliminarmente. Todavía esto está en progreso. Con una segunda vuelta de tuerca, una cuestión que estaba trabajando. Pero eso, gracias. Damos pie a las preguntas, ya sea presenciales o virtuales. Las que sean presenciales me voy a acercar, sí, porque delante no se escucha muy bien. Con esto de cosas. O sea, yo me acerco, así que no se preocupe. ¿Así está bien? ¿Se oye? No, te iba a preguntar porque, claro, cuando planteas esta cuestión de la autoconciencia, parece que el problema es, digamos, que no sería una actividad entonces la filosofía plenamente satisfactoria, porque puede generar parálisis o frustración, ¿no? O ese tipo de cosas. Pero bueno, en general también existen muchos juegos en que es así, ¿no? O sea, el ajedrez mismo, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir que evidentemente uno siempre quiere superarse o lo que sea, no lo logra, se genera también una cierta parálisis. Entonces, no está claro que los juegos, por ser juegos, no entrañen ese tipo de condición, ¿no? Bueno, esa era la reflexión, ¿no? Sí. No, ciertamente, por ejemplo, uno puede ver momentos, no solo, o sea, en juegos, por ejemplo, yo estoy pensando aquí, de hecho, esa otra de las limitaciones de este análisis, yo no sé qué tanto se puede extender, por ejemplo, a videojuegos, ¿no? o esta comprensión de los juegos, pero eso es harina de otro costal, digamos, pero claro, yo puedo ver, me encanta ver tenis, por ejemplo, y veo a veces, no sé, McEnroe era uno de mis jugadores favoritos, y uno puede ver alta frustración en McEnroe, digamos, cuando hay un cobro que a él no le parecía, ¿no? Y rompía la raqueta y fue sancionado millones de veces por eso, digamos. Y uno puede ver alta frustración en eso, en ajedrecistas también, digamos, ¿no? Cuando no salió la jugada como esperaban, o una sorpresa que no tuvieron prevista. Y
y uno lo puede ver tanto durante como después del juego. Pero yo diría que uno debería distinguir cómo de hecho juega alguien a cómo idealmente debería un jugador aproximarse al juego, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que claro, uno ve eso, digamos, que hay jugadores que se frustran y que como que no lo están pasando muy bien, digamos. De hecho, un juego no tiene por qué ser divertido, eso no es una de las condiciones, digamos, pero sí diría yo que para jugar bien un juego y para hacer una actividad, en general deberíamos olvidarnos de nosotros haciendo la actividad, digamos. O sea, mientras más compenetrados en la actividad estamos, creo que más bien realizamos esa actividad. El problema con la filosofía es que no está claro que nosotros hagamos buena filosofía o que juguemos bien a la filosofía privándonos de esa autoconciencia, porque de alguna manera pareciera que estuviésemos como constriñendo artificialmente el propósito de la filosofía, que dentro de eso pareciera ser que es comprenderse a sí misma o que el filósofo se comprenda a sí mismo como haciendo filosofía. Yo creo que esa es una marca de la filosofía desde su nacimiento, ¿no? Al menos en Occidente. Típicamente, de hecho, uno puede contrastar a veces con filosofías más orientales en que en realidad ese elemento parece estar más censurado, digamos, o menos valorado, la idea de la autoconciencia, ¿no? Pero sí, yo lo veo como un elemento que puede, claro, que puede aparecer en el juego, pero uno diría, mira, vas a jugar mejor en la medida que te compenetres más en el juego y te olvides de que estás jugando el juego. En la filosofía no sé si es tan claro eso, ¿no? Es decir, porque haríamos mal, a lo mejor olvidándonos, jugamos un juego, pero hacemos mala filosofía, digamos. Y siendo autoconscientes, bueno, estamos a lo mejor haciendo justicia a las pretensiones de exhaustividad de la filosofía, pero ya dejamos de ser jugadores, digamos, ¿no? Y nos puede producir esa suerte de parálisis a veces. O sea, esa parálisis se produce, ¿no? En la medida que soy consciente de la metodología o de qué diablo estoy haciendo, bueno, paro de hacer lo que estoy haciendo y tengo que como revisar qué estoy haciendo, revisar la legitimidad de mis propuestas, qué sé yo. Pero dejo de hacer lo que ya estaba haciendo y típicamente me enfoco en algo meta, ¿no? En metafilosofía o en algo por el estilo. Un poco en la dirección opuesta a la que iba Javier, porque él apunta, bueno, pero hay juegos donde tal vez autoconciencia interviene de manera significativa. Estaba pensando, por ejemplo, tal vez sea un poco reduccionista, admito de entrada, pero estaba pensando un poco en la actividad filosófica a lo largo de las líneas de la actividad literaria, comparando al filósofo al Sí. escritor, que uno podría decir, bueno, una persona que claro, pasa solo un buen tiempo, es absorbido por esta actividad, hay muchos episodios de autoconciencia, o sea, puede llegar a ser muy autoflagelante, pero existen de todas maneras ciertos momentos donde crucialmente está escribiendo, donde el escritor está escribiendo y uno puede imaginar que ahí no está siendo autoconsciente, sí. O sea, se está perdiendo en el proceso de escritura. Y si bien podría uno pensar que en esta representación general del escritor uno considera esos momentos de autoduda o de autoconciencia, esas son condiciones de la actividad, pero no son los momentos que caracterizan la actividad misma de escribir, digamos. Claro. Y me pregunto si algo similar podría pensarse acerca del filósofo. La filosofía no se reduce solamente a escribir. O sea, no, pero podríamos hacer pensar o dialogar, por ejemplo. Claro, claro, hay un momento para la duda, pero cuando uno ya está haciendo filosofía constructivamente, está tratando de llegar a algún tipo de conclusión, sea negativa, aporética, lo que sea, digamos, o sea, el Sócrates está perdido en el razonamiento, ¿no? Se pierde la línea de razonamiento y claro, hay algunos umbrales en los cuales puede estar siendo autoconsciente, pero... Sí, yo creo que sí, o sea, eso se puede producir, requiere de distribución temporal, por así decirlo, ¿no? Es decir, puedo tener momentos de parálisis seguidos de momentos, puedo tener momentos de autoconciencia seguidos de momentos de autoconfianza. El punto creo, de
Suits, o sea, no en realidad de Suits, pero de Moore, diría yo, al definir filosofía, digamos, con esta suerte de hiperambición que tiene, es que estos dos elementos más bien son difíciles, apuntan en direcciones distintas. Es decir, uno no podría ser autoconsciente y tener autoconfianza al mismo tiempo, digamos, porque como que te partes en dos. Digamos. Claro, tienes que de alguna manera a veces para escribir y hacer algo y dar un paper, poner en pausa el resto, digamos. Si no, como que justamente te paralizas. Pero o sea, de hecho, nosotros combinamos, tal como nosotros combinamos, no somos seres utópicos y combinamos actividades instrumentales con actividades que se acercan más bien a actividades no instrumentales, digamos. Nosotros podemos combinar la figura autoconsciente con la figura de autoconfianza, digamos, ¿no? Es decir, claro, el de ayer no era yo, cuando uno dice en una fiesta, digamos. Después de una fiesta llega el lunes y uno dice, bueno, el de ayer no era yo. Ese era mi yo con autoconfianza, digamos, además de cierta ingesta, digamos. Pero no era el autoconsciente que estoy ahora, digamos, censurando o haciéndome el leso con lo que hice ayer, digamos. Sí. Sí, bueno, en la misma línea de lo que decía el profesor igual, porque de alguna manera uno puede pensar que no es contradictorio de alguna manera, o sea, los jugadores preparan un partido, digamos. Sí. Lo preparan durante la semana y hay instancias en que, claro, ellos están jugando el partido y de alguna manera, ahí digamos, no son autoconscientes, como supongo que usted habrá hecho en esta exposición, quizás no estaba siendo autoconsciente, pero obviamente fue muy autoconsciente al escribir la exposición misma, digamos. O en alguna medida. Entonces, sí. Entonces no sé si por ahí se puede solucionar la dicotomía, porque también, claro, uno no todo el tiempo que está pateando una pelota, el futbolista no todo el tiempo que está pateando la pelota está jugando fútbol, sino que hay una cantidad de horas, ¿cierto?, en las que hace el partido. Exacto. Y la filosofía, no sé si eso se puede distinguir, así como estamos haciendo filosofía en este instante y antes una preparación para este instante, o uno hace filosofía completamente en todo el tiempo en ese periodo utópico. Mira, una buena pregunta. Bueno, hay como dos preguntas al menos ahí en tu pregunta, pero lo último que decía hay una buena pregunta, es decir, ¿en qué momentos tú estás haciendo filosofía? Es como en la fase autoconsciente o en la fase en que estás escribiendo, y puede ser que uno diga, bueno, son las dos, digamos. Creo que eso es más difícil de determinar en el caso de la filosofía, como todo. Yo creo que gran parte también del problema de considerar a la filosofía como un juego es que sus líneas demarcatorias son más bien difusas. No así tanto las del tenis, digamos. Claro, uno puede a veces jugar con una tabla de cortar en vez de una raqueta, pero uno dirá, a lo mejor estoy jugando algo parecido al tenis, digamos. Pero yo diría que es más fácil de marcar un juego que la filosofía, digamos. Y por lo mismo, en la filosofía es más difícil hacer esa marcación que tú haces, digamos, si, bueno, esta fase preparatoria es filosofía o no, o esta fase de ejecución es filosofía o no, no lo sé. Pero en un juego yo puedo distinguir claramente lo que es jugar al tenis y lo que es analizar una jugada de tenis, un partido, digamos. Yo en el camarín estoy diciendo, mira, estuviste todo el partido, idiota, en esta esquina. No diste con ningún centro, ¿no? Tienes que moverte aquí y acá. Yo te pongo en una ficha aquí como a lo Bombalé. Ah, ya, perfecto, ahora entiendo. Pero la idea, justamente, yo diría que el jugador, durante el partido, digamos, ese es el punto, digamos, durante el partido uno puede demarcar claramente lo que es jugar algo, es ahí cuando debe estar como pleno de confianza, digamos. Y uno puede, claro, analizar después, digamos, pero la idea es que tu cuerpo y tu mente no estén separados durante el partido, digamos. Creo, ¿no? O sea, esto depende también, estoy teniendo, a diferencia de cuando Seba me dijo que viniera a hablar acá, yo también decía, pucha, yo no sé, el último videojuego que jugué fue el FIFA, digamos, y en realidad yo me gustan como los deportes, me gusta mucho verlo y eso, y estoy pensando en esos juegos cuando digo juegos. Entonces no sé si todo esto se aplica a todos los juegos también, por ejemplo, ¿no? Pero tenis para mí es un juego fundamental, el fútbol también, ¿no? Ahí también está esa distinción y ese otro problema en el que, si bien en un deporte como el fútbol uno entrena para el partido del fin de semana, que es un partido importante por la liga, uno entrena, ¿cierto? Tiene cierta preparación, pero en la filosofía, quizás como la instrucción que es esto de la filosofía, no sé si hay una distinción tan clara entre el entrenamiento y el claro. momento del juego.
Porque si no diríamos, ¿dónde está la filosofía? Claro. En el lector leyendo un libro de filosofía, en el autor escribiendo un libro de filosofía, o el proceso mental en el que yo voy leyendo y escribiendo. Claro, o sea... bueno, ese es el problema de la filosofía. De partida parece que nada está fuera de su alcance, digamos. O sea, ¿no? Por eso incluyéndose a sí misma no está fuera del alcance de la filosofía. Por eso diría que así no hacía el juego. Uno podría decir que el partido dura 90 minutos, digamos, y eso fue el juego, digamos, ¿no? El resto es entrenamiento, de hecho es actividad instrumental, ¿no? Entrenarte para jugar un juego, digamos. Pero yo veo, insisto, digamos, ahí el problema es que la filosofía está como tensionada internamente, exige mucho de nosotros, digamos, exige autoconfianza, exige autoconciencia y nada escapa de sus redes. Entonces es difícil entenderla como juego. Yo no puedo distinguir entre fuera y dentro de la cancha, por ejemplo, como si hago distinguir fuera o no de los 90 minutos cuando hablo de un partido de fútbol. Yo creo que ese es otro problema, digamos. O sea, están todos relacionados, ¿no? Este problema de la autoconciencia creo que se gatilla justamente porque cuando hablamos de filosofía no tenemos claro muy bien de qué tipo de actividad hablamos, digamos. En cambio, cuando hablamos de fútbol, pucha, uno podrá hacer variantes, digamos, fútbol australiano, cosas así, pero uno dirá, bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de fútbol, de fútbol de verdad, digamos. ¿Otra pregunta? Ya, espera el micro, espera que se me decía. Ah, que estaba ella primero. Dame la otra pregunta. Yo creo que estas dos últimas ya porque se acaban. Yo en ese caso pensaba en el rol del aburrimiento dentro del juego, pero más que nada como extraer al juego del ocio, porque relacionaría más como al aburrimiento con el ocio y al juego con la responsabilidad, como algo así. Por ejemplo, dentro de un partido con la responsabilidad. Por ejemplo, dentro de un partido de fútbol se cuenta con 45 minutos de juego, después un tiempo de descanso, después 45 minutos y uno en ese tiempo si se aburre, no sé, el jugador ya en el minuto 39 piensa me aburrí. No puede, tiene que seguir porque existe la responsabilidad, pero dentro del juego, o sea, dentro del ocio, en este caso, por ejemplo, el aburrimiento puede impulsar al acceso del juego por estar aburrido, o salir del juego por estar aburrido, o volver al juego porque me aburrí de salir del juego. Entonces, estaba haciendo como esa relación, como extraer al juego del ocio y relacionarlo al aburrimiento. Mira, no sé si entendí bien. Voy a tratar de responder a lo que entendí. Tú dices distinguir ocio de aburrimiento, digamos. Y bueno, sí, yo creo que ocio en principio es algo así como etimológicamente, digamos, lo que no es negocio, digamos, lo que no es actividad instrumental, digamos, ¿no? Y claro, estoy hablando en círculos, porque el negocio es la negación del ocio. No, pero estoy diciendo simplemente, ocio aquí es tiempo libre. Tú lo puedes destinar a actividades celebratorias, como diría Aristóteles, ¿no? De festejo, que son actividades no instrumentales también, o puedes dedicarlo a la contemplación, o puedes dedicarlo a jugar. Alguien que se aburre durante sus momentos de ocio, digamos que su defecto es falta de creatividad, digamos, porque podría destinar esto a muchas cosas, digamos, ¿ya? No es que le falte tiempo, ¿no? Le falta como hambre interior o algo por el estilo, digamos, ¿no? Alguien se puede aburrir durante un juego, claro, también, digamos, ya estoy cabreado, los 45 minutos, la verdad, este juego no es lo mío es el tenis, digamos, ¿no? Y la verdad, también puede pasar, digamos, y yo lo distinguiría también, sí. ¿Qué pasa en general, digamos? Que si a mí, yo estoy viendo un partido, estoy viendo la final de México 86 y yo soy entrenador y llega Maradona y me dice, me aburrí, dije, bueno, de partida uno lo sube y lo baja, digamos, con entrenador, pero diría que lo bueno de los juegos, no sé si lo bueno, pero los juegos en principio te permiten como dar un estándar de lo que es un buen jugador de ese juego, ¿no? Como las reglas te permiten definir mucho más que la vida real, ¿no? Nosotros nos podemos cabecear mucho más de qué virtudes son
virtudes y no vicios realmente, ¿no? Pero en cambio, si tú me dices cuáles son las reglas del fútbol, cuáles son los fines del fútbol, de un partido de fútbol, entonces yo puedo apuntar al tiro a qué sería un buen jugador de fútbol. Y un jugador que se me aburre a los 45 minutos, digo que, bueno, será, por ejemplo, muy bueno para meter goles, pero en principio tiene ahí algo en lo cual trabajar, digamos. No sería un buen exponente de esa práctica, digamos. Pero que puede pasar, sí, puede pasar. Uno se puede aburrir muchas veces, digamos, en los juegos. El aburrimiento, o sea, yo diría que es incompatible con ser un buen jugador de algo. ¿No? Por cierto, uno se puede aburrir. Hay gente que no soporta los juegos, por ejemplo, de mesa. Dice, no, alguien que saca en un carrete y saca como un Metrópolis, pero ¿no? Es como un aguafiestas. Pero hay gente que dice, bien, eso yo feliz jugaría toda la noche. Pero sí, eso hay. La verdad no sé quién estoy hablando ya, estoy divagando, digamos. Pero sí, el ocio no es sinónimo de aburrimiento y tampoco es sinónimo de juego. Uno se puede aburrir estando ocioso y uno se puede aburrir estando jugando algo, ¿no? También. Pero yo diría que el aburrimiento es como propio de quien no tiene actitud lúdica, digamos, y propio de quien no sabe qué diablo hacer en sus momentos de ocio, ¿no? Sí, un problema aburrirse muy fácil, digamos, creo yo. Pero un problema que hay que trabajar. Porque estaba pensando... la trampa. Entre el autoconsciente y la autoconfianza, podría ser que el tramposo tiene una razón instrumental que es ganar, pero a lo mejor un tramposo moderado sería un pícaro, en el sentido de que no actúa conforme a las reglas, sino que con las reglas. Por ejemplo, no sé, en los videojuegos ocupan los bugs, que son cuando como que algo pasa en el juego y tú lo ocupáis para hacerlo más divertido. O en el tenis lanzáis la raqueta para... Sí. O en la filosofía, me acordé mucho de un texto que estábamos leyendo, creo que era Bennett, donde estaba explicando una teoría y dice, puta, y justo nos falta esta parte para explicar el resto, trampa. Y entre paréntesis pone, si tú lo tenís, envíamelo. Entonces siento que el tramposo podría ser, el pícaro podría ser una idea interesante para esta idea. Es súper interesante el tema de la trampa en general, creo yo, en filosofía de juego. Yo diría que uno podría distinguir, o sea, darle cierto reconocimiento al tramposo, en el siguiente sentido, de que alguien bueno para jugar, digamos, alguien que le gusta el juego, o que reconoce la dignidad intrínseca del juego, digamos, ¿no? Alguien que no cree que el juego sea mero escapismo o una actividad que en realidad que debería ser instrumental, a veces como parece pensar Aristóteles, ¿no? Que decía, en realidad tú deberías dedicarte a la contemplación y no a esta brutalidad, digamos. Bueno, diría que alguien que reconoce el valor intrínseco del juego prefiere al tramposo que al tonto grave, digamos. Que dice, porque tú le reconoces dignidad al juego y por lo menos sabes que quieres jugar esto y a veces incluso ocultas, digamos, tu trampa. Tú no la pones al descubierto. En cambio, la persona un ejemplo, digamos, Cóndor Rojas cuando se tajea la ceja, digamos, para echar abajo el partido, ¿ya? Trampa, ¿cierto? Condenado, toda la cuestión. Bueno, sí, él recibe el oprobio público y toda la cuestión. Eso, mirámoslo desde el punto de vista de un futbolista. Dice, sí, bueno, la embarró el Cóndor ahí. Pero miremos el gesto o sea, miremos de nuevo la perspectiva de un futbolista hacia quien dice que el fútbol no son más que 22 idiotas corriendo detrás de una pelota, ¿no? Eso uno lo escucha, eso, ¿qué estás viendo? Mira, bueno, yo creo que desde la perspectiva del jugador es preferible un Cóndor Roja, digamos, a esa persona que no ve valor intrínseco en la actividad que está llevando adelante. El Cóndor Roja no es que, claro, el Cóndor Roja, por decirlo así, no honra las reglas del fútbol, pero él hizo todo lo que hizo por el fútbol también. Concepción es un pecador, pero dentro de la iglesia, digamos. No es un hereje, no es alguien que está fuera de la iglesia, es alguien dentro de la iglesia, es un pecador, pero dentro de la iglesia, digamos. No es alguien que quiere esa brutalidad, andar rezando y andar... No, es alguien dentro de la iglesia. ¿No? Entonces yo creo que desde la perspectiva del jugador es preferir un tramposo como el Cóndor Roja a un apático, una persona completamente despectiva con la dignidad intrínseca del juego. Es que mientras conversaban, pensaba
en que cuando vamos a considerar o cómo se determina la noción de juego sin transformarla en competencia. Porque esto de la trampa me hace más pensar en que parece ser que los juegos se juegan para ganar y para competir, siendo que igual en principio había entendido que el juego parece que es una actividad en sí misma, de esparcimiento, de que parece ser que sí, yo subo un cerro y me gusta y ese es mi juego, ese es mi tiempo de ocio y no busco ganar, o a no ser que quizás a mí misma desafiarme en las alturas, el deporte, la actividad física. Pero ahora cuando hablamos de la trampa y todo esto, ¿en qué momento el juego deja de ser juego y se vuelve en una competencia? Porque entonces ahí parece que la categoría cambia, o no sé si el carácter del juego se modifica. Eso. No, es buen punto ese, que la verdad, dentro de la filosofía de juego uno diría, yo no sé, es un tema que me apasiona como por el lado, digamos, pero de lo que he alcanzado a revisar, en general no podría decir que hay quienes se oponen a considerar justamente que los deportes, por ejemplo, de competencia son juegos, justamente porque eso introduce cierta dimensión de no virtudes, ¿no? O de un elemento que conspira contra ciertos bienes como la colaboración o la armonía, qué sé yo, ¿no? Pero hay quienes dicen, no, hay deportes de competencia y estos son juegos. Lo que pasa es que hay juegos que son de competencia y otros que no son de competencia, digamos, ¿no? Si yo, por ejemplo, no sé, digamos que saltar en la cuerda es un juego, ¿no? O subir un cerro solo, digamos, ¿no? Uno no está compitiendo con nadie y lo hace porque encuentra que la actividad es maravillosa, ¿no? Y se pone estos constreñimientos artificiales libremente, ¿no? Ella dice, no, la verdad, yo no voy a subir en helicóptero a este cerro, quiero difícil, pero nadie me obliga a andar. Sí, la soledad también, digamos. Y también introduce virtudes, digamos. No sé, yo creo que eso es muy relativo al juego y a la actitud con que la persona juega, digamos, ¿no? Pero sí, es un tema polémico, diría yo, que al menos que el hecho de que deportes competitivos sean vistos como juegos, porque parece ser que el jugador de competencia no juega por jugar, sino que juega para ganar, ¿no? Entonces toma el juego como una actividad instrumental para un objetivo distinto, ¿no? Que es ganar, digamos. Pero hay jugadores de alta competencia que parecieran estar completamente disfrutando del juego y que, claro, a veces ganan y a veces pierden, pero, hijo, estoy aquí por esto, por la actividad misma, digamos. Pero no sé más qué más decir en realidad. Agradecemos a Sebastián Sangüesa y Sebastián Briceño por sus exposiciones. No, gracias a ustedes. Y bueno, antes de despedirnos, les recuerdo que mañana vamos a estar el foro está de manera virtual desde las 9 hasta la 1 de la tarde y el día viernes híbrido, es decir, virtual y en Talca de las 4 a las 6 para que participen también. Eso, muchas gracias por asistir.